Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este módulo de aspectos financieros del comercio exterior. Eh, el objetivo principal de hoy es contaros cuáles son los objetivos que vamos a buscar a lo largo de estos temas, ver qué es lo más importante que yo creo debéis considerar en estas sesiones, cómo va a ser la dinámica en estas semanas de trabajo a través del foro y, en definitiva, yo creo intentar, en la medida de lo posible, que tengáis la información suficiente para poder trabajar tanto en la parte más teórica como práctica. No voy a pretender haceros clases muy largas online, sino más bien haceros píldoras informativas, que yo creo al final es lo que os puede resultar a vosotros mucho más útil en el estudio. Voy a elegir temas que yo considero que es más importante o que puede ser a lo mejor de algún modo más complejo para que por vuestra cuenta podáis estudiar, pero como os decía, el objetivo es que tengáis píldoras informativas de máximo 10-15 minutos. Creo que eso os va a facilitar bastante el estudio. Pues bien, ahora vamos a empezar con la presentación. Os voy a hablar de cada uno de los tres temas que tenemos en este módulo, cuáles son los aspectos principales y después seguiremos, ¿vale? Empezaríamos con lo que sería instrumentos de financiación internacional. Como habréis podido ver, hay tres temas. El primero de ellos aborda todas las posibilidades que tenemos para financiar una operación en comercio internacional. Y luego dos áreas que son fundamentales en el comercio internacional, sobre todo cuando estamos financiando. Cuando hacemos una operación de financiación de una exportación o de una importación, hay aspectos y riesgos que siempre van a aparecer, en general, salvo que evidentemente hagamos todo en la misma moneda, que muchas veces no va a ser el caso. De ahí la complejidad. Tanto en estos diferentes instrumentos que tenéis para poder financiar estas operaciones, tanto de corto, de medio, de largo plazo, como en estos riesgos que es fundamental que sepáis identificar, veréis que el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tipo de interés en muchas ocasiones va a aparecer. En el contexto económico internacional, pues sabéis que sobre todo desde el año 2008, que hemos estado inmersos en la mayor crisis desde de finales de los años 20, desde el crack del 29, esto ha supuesto un impacto muy complejo y difícil en todas las operaciones internacionales. ¿El por qué? Pues por muchas razones. La volatilidad que se ha generado desde la crisis de Lehman Brothers a mediados del 2008 hasta hoy, el contexto para una empresa que está operando en el comercio internacional se ha complicado bastante. Como os decía, por un lado, porque ha habido mucha más volatilidad en los tipos de cambio entre las monedas. Ha habido más volatilidad en lo que sería saber qué es lo que va a suceder en los próximos meses. Ya no hablo de años, sino meses. Y cierta volatilidad en los tipos de interés. Y dentro relacionado con los tipos de interés, hay algo que también ha sucedido, y es que las empresas, una cosa es el tipo de interés de referencia, que puede ser el Euribor o que puede ser el Libor para el dólar. Puede estar muy bajo el Euribor, que en este caso ahora mismo está con un 0,5%, pero el margen que tienen que pagar a una entidad financiera para conseguir esa financiación es mucho más alto. Todo esto consecuencia de la crisis financiera, en la que los propios bancos, a la hora de establecer los criterios para financiar operaciones, han sido mucho más restrictivos, y el riesgo que estaban dispuestos a asumir era mucho menor. Consecuencias: mayor coste en estas operaciones, mayor dificultad, que eso los que tengáis una empresa o los que estéis trabajando en una empresa lo habréis vivido. Ahora mismo conseguir financiación en tu propio país es difícil, pero si encima esta operación la hacemos con un país con cierta complejidad, con cierto riesgo país, pues mucho más difícil todavía, ¿no?
Por eso, en este primer tema, en el tema de instrumentos financieros, instrumentos de financiación internacional, vamos a ver primero la importancia que tiene este contexto económico y financiero internacional. Es importante también que seáis capaces de, con las noticias que se van produciendo, ver cómo os puede impactar. No podéis aislaros del contexto internacional para hacer operativa de comercio exterior. Seguir la prensa internacional es importante, seguir los medios y saber en aquellos mercados en los que estáis presentes cómo puede afectar las noticias que se producen y las decisiones que, de alguna forma, gobiernos o incluso grandes empresas toman y que afectan al resto de empresas que están operando. Las operaciones, veremos evidentemente que no es lo mismo ser un importador que un exportador, aunque muchos de los instrumentos que se utilizan son bastante parecidos. Abordaremos la financiación de estas operaciones, tanto si estamos importando como exportando, la necesidad que puede tener una empresa, por ejemplo, para prefinanciar una exportación, en la que para producir necesite que una institución financiera le adelante recursos, pues qué complejidad puede tener. Y algo que en un contexto como el de ahora tiene bastante peso. Y es la financiación de exportaciones con apoyo oficial. En un contexto de liquidez muy reducida, en el que se financia, cuesta mucho recibir financiación, está cada vez, podríamos decir que está empezando a flexibilizarse y que empieza a fluir algo de crédito al sector privado. Lo cierto es que en muchos países con los que a lo mejor vais a estar trabajando, que vais a necesitar el apoyo del Estado, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se ha transformado el Fondo de Ayuda al Desarrollo, el antiguo FAD, en dos fondos muy importantes que van a poder financiar operaciones vuestras en el exterior, como puede ser el FIEM o el FONPRODE, ¿no? Estos instrumentos, aparte, han tenido unos cambios relativamente recientes que todavía no están, la aplicación no ha sido inmediata, y que también voy a compartir con vosotros esa actualización como documentación. Seguro de crédito a la exportación, lo mismo como instrumento importantísimo en países muy complicados, en los que no puedes asumir como empresa ese riesgo y que el Estado te va a cubrir ese riesgo país, y en algunos casos pues ciertos riesgos adicionales que para una empresa es muy importante abordar. Luego, para cobrar esas operaciones, pues también qué formas tenemos de cubrirnos, de asegurarnos ese cobro, como puede ser el factoring o el forfeiting. Y en las importaciones lo mismo, vamos a encontrar cierta complejidad cuando importamos de países con cierto riesgo país, y donde los medios de pago que vamos a utilizar van a tener un peso pues mayor. En exportación e importación, los medios de pago que utilicemos van a ser algo que desde un principio tenemos que valorar. Tenemos que valorar cómo financiamos, pero también cómo se pagan las operaciones de comercio internacional, siendo exportadores o que nos interesará cobrar y siendo importadores. Y el papel del instrumento de pago, medio de pago más utilizado en el comercio internacional, que son los créditos documentarios, sobre los que haré voy a elaborar para vosotros una píldora informativa sobre este tema en concreto. Las operaciones que se hacen en comercio internacional a veces no son solo con un exportador-importador. Tenemos operaciones en las que contamos con un intermediario, con un trader que consigue una materia prima de un sitio y la ofrece a una empresa que está demandando esa materia prima. En estos casos se producen lo que se llaman operaciones de triangulación. Algo que se utiliza también de forma, yo creo, habitual es las avales y garantías que puede necesitar una empresa. Pues tanto para poder garantizar a un cliente que vamos a pagar, o por ejemplo cuando una empresa se presenta a una licitación internacional y va a exigirle el país y el gobierno que ha
publicado una licitación para que participe en nuestra empresa una serie de garantías concretas. Bien, todo ese panorama de instrumentos financieros intentaremos tener la visión más práctica posible, y en estos instrumentos financieros y en esta operativa de comercio internacional, los riesgos que estamos asumiendo son los que evidentemente vamos a tratar de mitigar. Como sabéis, los riesgos en una operación de comercio internacional no desaparecen, lo que hacemos es identificarlo y los mitigamos. En el caso de operaciones con diferentes monedas, lo primero que debemos valorar siempre es la existencia del riesgo de tipo de cambio. En el momento que tenemos dos divisas, va a haber un riesgo de tipo de cambio. Nuestro papel será, sobre todo, identificarlo, mitigarlo y contratar, en el caso de que lo decidamos, la cobertura para que nuestra empresa no tenga que asumir un riesgo que es totalmente, de alguna forma, ajena a la exportación pura y dura que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Si en una operación de comercio exterior tenemos un producto maravilloso, tenemos todo desde el punto de vista logístico y del transporte perfectamente armado, si no hemos considerado estos riesgos, a lo mejor el margen que podemos tener en una operación puede desaparecer por el puro riesgo de tipo de cambio, que sería pues esa variación entre el precio de dos monedas y que de alguna forma pues va a afectarnos a la operación. ¿Qué vamos a abordar en este tema? Es el tema 14, que es la cobertura del riesgo de tipo de cambio. Lo primero, ¿qué es el mercado de divisas? ¿Cuáles son los actores principales? ¿Cómo operan? Y estos instrumentos de cobertura, que puede ser el seguro de cambio, cómo cotiza, incluso cómo podemos hacer nosotros ese seguro de cambio. El papel de los derivados, y en este caso los derivados de las opciones sobre divisas. En ese sentido, podríamos decir que los derivados financieros se han reducido bastante, lo que es sobre todo en las posibilidades que un banco nos puede ofrecer. Como sabéis, los derivados y todos los derivados más complejos son uno de los causantes directos de la crisis financiera que han vivido muchos bancos y países después, ¿no? Los derivados, cuanto más complejos y lo que ustedes utilizan de alguna forma ingeniería financiera, ha tenido un impacto pues muy grave en países, en empresas y en instituciones, ¿no? Veremos qué es mejor, si es un seguro de tipo de cambio, opciones, y también hablaremos de futuros. De futuros, realmente, aunque lo tocaremos menos, porque nuestro objetivo principal es abordar los instrumentos financieros como una cobertura, no como algo especulativo. Evidentemente, en los meses que vais a estar trabajando este módulo, no vais a ser los grandes traders, pero mi objetivo, y yo creo que tiene que ser vuestro objetivo al comenzar este módulo, es saber identificar que existen esos riesgos y cómo vamos a mitigarlo. Yo creo que si al finalizar este módulo tenéis clarísimo qué es el riesgo de tipo de cambio, qué es el riesgo de tipo de interés y cómo cubrirlo, habremos cumplido bastante esos objetivos, ¿no? Y por último, el tema 15, abordamos la cobertura del riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés realmente va a aparecer en operaciones de un plazo mayor, o cuando estamos con países cuyo tipo de interés pues tenga mucha volatilidad. Pero en general, haciendo operaciones entre países desarrollados, ese riesgo de tipo de interés va a aparecer sobre todo en operaciones que tengan un plazo, por lo menos a partir de año y medio, 2 años. Ahí, a partir de este momento, será cuando tengamos que considerarlo. Para todos estos riesgos, elemento clave, valorar la volatilidad. Es decir, toda esa variación que se produce tanto en tipos de cambio y tipos de interés, que en algunos momentos, si es muy alta, pues es realmente un perjuicio para pues, tanto las empresas como incluso para los particulares, ¿no? Espero que esta introducción os haya servido para tener un panorama general de cómo vamos a abordar este módulo. En estos 3 meses
hasta el examen en el mes de junio, iré planteando preguntas que es interesante pues que intentes responder. La participación en el foro os va a ayudar, ¿vale? Como decía, los vídeos son un complemento, pero la participación en el foro es importante, ¿no? Muchos de vosotros vais a plantear preguntas que van a ser útiles para otros compañeros, y en ese sentido, pues por favor, yo os invito a que participéis y que en la medida de lo posible yo voy a intentar dar respuestas que sean lo más didácticas posibles para todos vosotros. Pues mucha suerte. Muchas gracias por haber decidido hacer este curso de comercio exterior, y espero que disfrutéis este módulo de aspectos financieros. Muchas gracias.